Explotación, producción, transporte, refinación, etc. Y en contraprestación, estos países recibían cierta cantidad de dinero en regalías e impuestos. Pero, a todas cuentas, estas sumas eran completamente ridículas. Entre las dos guerras, las grandes competían vigorosamente entre ellas, cada una consolidando su poder. Y con mayor razón, luego que los años de abundancia, después de la escasez de los años de guerra, causaron que los precios colapsaran. Es en medio de un clima turbulento como este que las 7 grandes más poderosas del mundo, 5 estadounidenses y 2 inglesas, que posteriormente serían llamadas las 7 hermanas, se reunieron en secreto en la atmósfera romántica de un castillo escocés para ponerle fin a esa ruinosa competencia. Las batallas de competencia entre las grandes iban y venían. Creo que ellas eran como, y cito una frase del famoso libro de Anthony Sampson sobre las 7 hermanas, o puede que sea de Gulbenkian. Nada era seguro con estas petroleras internacionales. Eran como gatos. Era difícil saber si estaban peleando o haciendo el amor. En 1928, Henry Detterding reunió a representantes de las grandes en un castillo que arrendó en Escocia, en un lugar llamado Agnacarry, debido a estas intensas luchas por competir en los mercados internacionales y a que existía cierto exceso de producción en la industria petrolera internacional. Al igual que los ministros de la OPEP, luego pudieron haberse reunido bajo circunstancias similares para tratar de regular ese proceso, tratar de impedir que el mercado se saturara de petróleo para que no cayeran demasiado los precios. El verdadero propósito de la reunión de Agnacarry era tratar de controlar la producción. Para estabilizar los precios, el mundo no podía inundarse de petróleo. Así que lo que se propuso y lo que resultó del acuerdo de Agnacarry fue crear un cártel. Básicamente lo que se acordó fue un sistema de cuotas a fin de mantener los precios altos en mercados claves. México lucha contra las grandes. Durante las décadas siguientes, los países del sur intentaron librarse más o menos exitosamente del control de las 7 hermanas. El primero en intentarlo fue México. Este país estaba bajo fuerte influencia estadounidense, pero tenía una larga tradición revolucionaria. La aventura del petróleo mexicano tuvo un comienzo prometedor. A principios del siglo XX, México, donde los indicios de petróleo eran abundantes, atrajo a muchos buscadores y especuladores, principalmente ingleses y estadounidenses. Es más, el gobierno más moderno de la época quería desarrollar los recursos económicos de su país de igual forma que su vecino del norte. Como estímulo, les ofreció a las compañías petroleras ventajas especiales, como la supresión del impuesto de exportación y la exención parcial del impuesto sobre el capital invertido. Al principio, esta política de puertas abiertas permitió que la producción de petróleo se desarrollara a pasos agigantados, aumentada con el descubrimiento de innumerables yacimientos. Las grandes, que se comportaban como si fueran dueñas del país, tuvieron sus años dorados. La Revolución Mexicana entre 1913 y 1917 cambió drásticamente la relación entre el gobierno y las compañías petroleras que vieron sus privilegios amenazados. La creación de la Confederación de Trabajadores en 1918 y la formación del Sindicato de Trabajadores Petroleros en 1935 modificó de forma importante el balance de poder dentro de las compañías petroleras. En 1936, el sindicato presentó un proyecto de contrato laboral colectivo que preveía un aumento salarial. Las grandes lo rehusaron bajo el pretexto de que no habían generado ganancias. A mediados de 1937 comenzó una huelga general, mientras que una comisión de expertos declaró que las grandes sí habían sido altamente prósperas. El gobierno entonces exigió que se cumplieran las demandas de los trabajadores. Las grandes, sobreestimando sus poderes, se rehusaron. Nuestra contestación es definitivamente no. El 18 de marzo de 1938 se dio un golpe de gracia.
Lázaro Cárdenas, presidente de México y figura clave del Partido Revolucionario Institucional, en un discurso famoso y memorable, decretó la nacionalización de las 17 compañías extranjeras anglo-estadounidenses que controlaban la industria petrolera del país. Por causa de utilidad pública y a favor de la nación, se declaran expropiados la maquinaria, acciones, edificios, oleoductos, refinerías, vías de comunicación, embarcaciones y todos los demás bienes de las compañías petroleras. Se fueron ya muy lejos los grandes poderosos y a nuestra linda tierra vinieron a explotar. En un gigantesco gesto de solidaridad, el país entero se movilizó para ayudar a los trabajadores petroleros llevados a la pobreza extrema por la huelga. La compañía nacional Pemex reemplazó a las compañías extranjeras, pero México tuvo que pagar caro por su decisión. Las transnacionales afectadas tomaron retaliaciones, retiraron sus equipos técnicos e impusieron un boicot a la exportación del crudo mexicano. Al mismo tiempo se volcaron hacia Venezuela, que era más complaciente en ese momento. La producción mexicana colapsó y le tomó al país azteca 10 años para recuperar la prosperidad que había perdido. Un océano de petróleo. Desafortunadamente, los ecos de la victoria de México sobre las grandes pronto serían silenciados por el rugir de sables retumbando por toda Europa debido al crecimiento del fascismo. España, devastada por la guerra civil entre 1936 y 1939, se convirtió en su caldo de cultivo, alimentado por la Alemania nazi en particular, que se alió con Franco. Su Legión del Cóndor experimentó con una técnica nueva de bombardeo sobre Guernica. Este trágico episodio fue el preludio del uso masivo de fuerzas mecanizadas y aéreas durante la Segunda Guerra Mundial. Desde entonces, el dominio de la producción y transporte de petróleo había sido el elemento clave para la victoria. A pesar de su impresionante despliegue de poderío militar, Alemania siempre estaba en necesidad de petróleo. A mi parecer, creo que es correcto el argumento de que la ventaja decisiva de los aliados en la Segunda Guerra Mundial fue el acceso que tuvieron a grandes cantidades de combustible de aviación de alto octanaje. Los alemanes en Europa no tenían tal combustible. De hecho, a mediados de la Segunda Guerra Mundial estaban usando combustibles sintéticos, hechos con mano de obra esclavizada, mientras que Estados Unidos en ese momento tenía una cantidad ilimitada de petróleo y capacidad de refinación para convertir el crudo en combustible de aviación de alta eficiencia. Esto resultó vital en los cielos de Europa durante la Segunda Guerra Mundial. La necesidad de Alemania de suministros de petróleo fue una de las razones secretas de firmar el Pacto Germano-Soviético en septiembre de 1939. Una de las cláusulas preveía el suministro de grandes cantidades de petróleo por parte de la Unión Soviética a la Alemania nazi. Hasta 1941, cuando se rompió el pacto, 900.000 toneladas de petróleo del mar Caspio alimentaron la guerra alemana en el frente occidental. Luego de la campaña francesa, que concluyó con una abrumadora victoria de Alemania contra Francia, 3 semanas después los alemanes tuvieron que enfrentar una resistencia inesperada de los ingleses que los llevó a una guerra aérea y marítima ruinosamente costosa en combustible. A pesar de su derrota en el frente occidental y contra todas las expectativas, Hitler atacó el este y envió sus tropas contra la Unión Soviética. De acuerdo con un historiador alemán, la sed alemana de petróleo fue ciertamente la razón principal de invadir Rusia. Cuando Hitler intentó apoderarse de los campos petrolíferos de Bakú, tenía 2 objetivos en mente: despojar a Rusia de su petróleo y destinarlo a su propio ejército para continuar el avance hacia India.